parece? Hola, profe. Bien, se escucha súper bien, profe. Buenísimo, bueno. Como siempre, a las 18:35 comenzamos con la clase. Cualquier consulta, dudita que tengan, pueden aprovechar este ratito. Profe, yo tengo una duda. Juegue. Sí, como ahora aprendimos para usar el fetch para no tener que actualizar o renderizar toda la página, ¿cierto? Lo que habló la clase pasada también. Ujú. ¿Y cuál, por ejemplo, si yo creo un registro de algo y ya no estoy renderizando toda la página, pero tengo que actualizar el listado que está abajo? ¿Cuál es la manera correcta o mejor, si es que hay más de una? Porque lo único que se me ocurre es usar JavaScript, ¿o no? Claro. Para agregar el nuevo registro a la galería o listado o lo que sea que uno tenga en la página. A ver, lo primero es que la manera de enviar formularios que nosotros habíamos visto anteriormente, que Ujú, es poniéndole un action y ahí un method para que sea un post o un get, eso no es que queda obsoleto. Eso también tiene ujú, sus ventajas, ¿ya? Entre otras ventajas, por ejemplo, que no necesita JavaScript. claro. Entonces, si el código de JavaScript está roto o si el código de JavaScript no se descargó porque está lento, cualquier cosa, esa manera de manejar los formularios generalmente funciona bien. Y yo hasta tendería a pensar que es como el default, es lo que uno debiese pensar. Si voy a enviar un formulario, lo envío como de la manera normal que me va a recargar la página. A menos que haya alguna mejora que yo quiera hacer encima de eso. Y mejoras son como el ejemplo que mencionabas, po. Ujú, Que tengo dos formularios en una página, entonces si envío uno de esos, se me va a recargar toda la página. claro. En esos casos, lo más probable es que yo quiera con JavaScript hacer el envío de uno de los dos. Y ahí también depende del caso particular que es lo que estamos haciendo. Pues en la clase pasada yo les mostré el ejemplo de que podríamos filtrar cosas que eh, se cargaron completamente. O sea, la lista, las 20 tarjetas llegaron en el HTML, que en este caso eran tarjetas, no me acuerdo de qué, pero eran como 20 elementos, ¿cierto? Sí. Ujú, Ya, y yo puedo a través de JavaScript, a través de los data attributes, hacer que algunas desaparezcan y otras aparezcan. ujú, Pero también yo podría tener estos filtros que yo tengo, utilizarlos para hacer fetch. Y me voy trayendo los datos desde una API. Entonces, pongo, por ejemplo, las tarjetas que sean de la sucursal, no sé, de Valparaíso. Y cuando yo presiono el botón del formulario, lo que puede hacer ahí es que genera una llamada con fetch. Y esa llamada se trae todas las sucursales que son de Valparaíso. Le pregunta a la API. Y la API le responde. ujú. Y después con esa Mm. respuesta lo pintan en la pantalla. Y de hecho es parte de lo que van a tener que hacer en la tarea. Así que, Ah, ya. si igual Ah, me profe, sirve. yo respecto, bueno, ya me quedó clara la primera pregunta que le hice. Yo estaba teniendo problemas con usar la API, el request solamente. Ujú. eh, pero parece que era como era el computador de mi trabajo, bloqueaba algunas cosas, entonces no me dejaba usar la API. Al final desactivé todas las cosas que pude de las cosas del computador y me funcionó, pero asumo que era eso, que... Sí, es que nos ha pasado con anterioridad que gente en computadores de empresas Ujú. em, tienen ciertas limitaciones, incluso para instalar PyCharm, hemos visto eso. Ya, Incluso al final menos mal me funcionó, menos mal, asumo que fue eso en realidad. Ujú. veremos. Pero bueno, hoy día igual vamos a ir trabajando con PyCharm. No en el mismo proyecto, pero vamos a crear un proyecto nuevo. Así que ahí. Bueno, y para la tarea van a tener que usar request. Ya. Así que ahí nos van comentando. Ya voy a compartir pantalla. ¿Cuántas personas somos hoy? Un poquito menos que de costumbre. Ya, pero. eh, justo un segundito. Antes de compartir pantalla, justo hoy día se me venció la licencia Pro de PyCharm. Que a ustedes probablemente les debe haber pasado lo mismo, porque empezamos juntos. Sí,
Sí, Así también. que solo pongan continuar sin una suscripción. Y ahí les va a aparecer como la versión no de pago, la versión normal. Community. ¿Pero eso tiene algún efecto, profe, en lo que vamos a hacer o no? No, para nada, porque hasta ahora no hemos usado la funcionalidad de pago. Y tampoco Y solo para preguntar, ¿cuáles son esas que son más avanzadas? ¿De qué consisten? La verdad yo no usaba mucho PyCharm de pago, entonces no las sé en detalle. Yo sé que algunas cosas son como, por ejemplo, templates para ciertos tipos de proyectos. Así como, créate un template de Django y ya vienen como en hartas cosas creadas. No me refiero a templates en los archivos template HTML, sino que la estructura de todo el proyecto. Similar a lo que hicimos Ah, con Startup, pero estas cosas traen más cositas. Eh, Probablemente cierta estructura de carpetas, diseño. Eh, la verdad no lo he usado, así que no sabría decir. Pero en, vale. Sí. en ocasiones anteriores habíamos usado en el curso usábamos siempre la versión community. Y este año y recién hicieron ellos como un merge de las dos. Entonces ya no existe la community solita. Uno instala primero esta que es como el periodo de prueba, por así decirlo. Y Recording in progress. se instala el PyCharm que tiene como este periodo de prueba y una vez que vence pasa a la community. Antes uno podía llegar a instalar la community desde el primer día. Entonces yo nunca había usado la Pro. No sé qué ventajas tiene. Queridísima gente, se ve mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Se ve Sí, profe, se ve. Python y la triple W. Clase 8. Hemos llegado al fin. ¿Ya? Bueno, de este curso. Yo les decía al final de la clase pasada que valoren lo que han aprendido porque es bastante. Puede ser que sea un poquito superficial. Yo sé que siempre hay gente que tiene un poquito más de hambre por aprender. Por eso yo siempre trato de dejarle ahí como material complementario para que vean en los enlaces y quienes tengan interés en profundizar puedan hacerlo. Pero si hay algo que quisiera que les quede de este curso, es bueno, y particularmente al trabajar en Python, pero también al trabajar en desarrollo de aplicaciones web, es entender cómo se conectan todas estas piezas, porque las aplicaciones web viven en un ecosistema, como ya hemos visto, bastante complejo. Entonces que me interesa como a grandes rasgos que tengan súper claro qué es lo que pasa en el navegador, ¿ya? Qué es lo que ocurre del lado del cliente, qué es lo que se puede hacer con JavaScript, en qué afecta CSS a mi página, qué es lo que puedo hacer por el lado del servidor, qué significa que yo esté renderizando algo del lado del servidor, es decir, que yo armo el HTML. Hay conceptos que ya vimos que eran más propios de Django, pero que también a veces se traducen a otros frameworks, que es como, por ejemplo, pasarle un contexto a un template. Eso es nomenclatura más bien de Django. Pero lo que quisiera que les quede eso, es que cuando nosotros tenemos como una plantilla con ciertos espacios para rellenar con datos, de alguna manera nosotros podemos pasar esos datos y hidratar esa vista o pintar esa vista con esos datos. Que en nuestro caso lo hacíamos con la función render y con el context. Existen maneras de enrutar, de crear rutas o paths. Disculpen, voy a poner en silencio esto. De poner rutas para nuestras páginas. Y podemos ponerle, en el caso de Django, podemos poner el nombre a nuestras rutas y decimos que nuestras rutas nos llevan a cierta lógica. Vimos las APIs, que en el fondo nos hablan de, así como tenemos aplicaciones para humanos con interfaz gráfica, tenemos aplicaciones para programas con interfaz de programación. Y vimos que desde nuestro programa nosotros podemos llamar a otras APIs
Y también nosotros podemos hacer nuestra propia API para que otros programas la llamen, o ni siquiera necesariamente otros programas. Puede ser nuestro mismo frontend. Ya desde nuestras páginas en HTML podemos usar JavaScript para llamar a nuestra API. Entonces, si se fijan, es una película con muchas piezas, bastante compleja y bastantes puntos de interacción. Entonces eso es como lo que a mí más me interesa del curso, más que pueden ser especialistas en Python o en Django, porque eso se puede buscar en Google. Hoy en día pueden apoyarse en herramientas de inteligencia artificial. Entonces creo que lo conceptual es lo más relevante. Entonces, antes de pasar a este último capítulo, última clase, que es todos estos conceptos que yo les dije, verlos desde otra perspectiva, desde otro framework, otra mirada, pero que también funciona con Python, quisiera saber si hay alguna duda quizás más conceptual al respecto de lo que hemos visto. Silencio. Ya. Entonces, démosle nomás. Todo bien, profe, ¿eh? Todo bien. Sí, ya, pero bien, ya. Sí, así que obviamente a veces cuesta seguirlo por otras cosas del oficio, pero todo bien, ¿no? Si se entiende. Ya. Sí, yo trato de cumplir lo que prometo. Yo les dije al principio del curso que el curso es denso, ¿ya? Pero por eso tienen que confiar en el proceso nomás. Sí, yo sé que es muy denso en términos de contenido. Pero lo que me interesa es lo que les decía recién, que entiendan dónde va cada cosa y qué función cumple cada una de las piezas de una aplicación web. Entonces, yo le entiendo entonces, profe, que PyCharm lo cerramos ahora y vamos a meter... No, porque hoy día ¿no? vamos a trabajar en otro tipo de tecnología también en Python, que no es Django, perfecto, ya. pero es otro framework que también es un framework web, que se utiliza también tanto para hacer APIs como para hacer páginas, principalmente para hacer APIs, ¿no? Entonces vamos a hablar de este primo hermano menor de Django, llamado Flask. Vamos a ver muchas de las cosas que podíamos hacer en Django, cómo las podemos hacer con este framework. Y una de las gracias que tiene, y que quizás ustedes me van a reclamar, profe, ¿por qué no nos enseñó esto antes? Es que las cositas salen todavía con menos código que en Django. Yo siempre decía, oigan, en Django ustedes definen los modelos y todo sale con poco código. Ya, Flask es todavía menos código, pero eso viene a un costo. El costo es que no es tan llegar y usar. Si ustedes quieren, por ejemplo, definir modelos, Flask no va a tener cosas para hacer modelos. Ustedes tienen que instalar alguna librería o algún complemento para que pueda manejar una base de datos. Si quieren hacer cierto enrutamiento, van a ver que hay una manera sencilla, pero si quisieran tener otros tipos de rutas, podrían necesitar más complementos. Entonces, Flask es como un framework bien livianito, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, que vamos a trabajar todo prácticamente dentro de un archivo y poquito código directamente en ese archivo nos va a permitir hacer cosas similares a las que hacíamos con Django, pero recién salido de la caja, por así decirlo, out of the box, como se diría en inglés. Django es mucho más poderoso. Entonces, vamos a ver cómo hacer rutas, cómo hacer request y response. Y eso va a ser la primera mitad de la clase. Presentarles el framework y mostrarles cómo se hace un par de cositas. Y en la segunda mitad vamos a empezar a hacer la tarea 2. Que yo les había adelantado que la tarea 2 va a ser utilizando precisamente Flask. Entonces, Flask, jarrito, algo así como botella, frasco. El logo de Flask efectivamente es como un frasco. Yo recordaba por qué se llamaba así. No sé si lo dejé anotado por acá. Pero
básicamente el propósito de Flask es permitir tener algo muy liviano, y a medida que uno quiera agregarle más funcionalidades, lo puede hacer también. Entonces por eso dicen que es como de cuentagotas, ya que desarrollo web una gotita a la vez, ese es como su eslogan. Se conoce también esto como un micro framework, ¿ya? Es un framework web, no sé si existe una definición categórica estándar para qué es lo que es un micro framework, pero básicamente es un framework web que tiene poquitas cosas. Ustedes probablemente habrán escuchado hablar de los microservicios. Está relacionado, pero no significa que micro framework sea solamente para microservicios y microservicios solamente sean para micro framework. Ya no es como uno a uno. Pero sí, si alguien ha estado en el mundo de microservicios, probablemente se va a encontrar con aplicaciones Flask. Ya, entonces el micro no significa que sea chico, simplemente que trae poquitas cosas recién cuando uno lo instala. Poquitas librerías, poquitas herramientas para lograr hacer ciertas funcionalidades, pero se puede ir extendiendo. ¿Qué cosas vamos a echar de menos que teníamos en Django? El famoso ORM de Django, el corazón de una aplicación en Django. Les decía yo que eran los modelos. Bueno, en Flask no tenemos ORM, no tenemos modelos, no tenemos manejo de base de datos. Todas esas cosas habría que instalarlas aparte. Django teníamos los Django Forms, tampoco existen acá autogeneración de formularios, ¿no? El admin, Django Admin, que era una aplicación, ¿cierto?, que vimos súper poderosa para poder gestionar nuestros datos, permisos, usuarios, roles, tampoco. Internacionalización, traducciones, menos. Middleware para manejar el login, para manejar las sesiones, para manejar seguridad, tampoco. Entonces usted me va a decir, pucha, profe, entonces esta cuestión no tiene nada, pues, para eso programo en Python solito, común y corriente. Pero no, tampoco es tan así, ¿ya? Tiene sus pros y tiene sus funcionalidades. Se pueden extender, ¿ya? Vamos a ver al final de esta parte algunas cosas que podemos agregarle a Flask para obtener algunas de las funcionalidades que echamos de menos desde Django. Y pueden ver algunas de esas también aquí en la documentación oficial. ¿Ya? A ver si se ve esto por acá. Vamos a... un segundito. Ya casi. Ahí no te preocupes. Entonces, aquí tengo la docu. Voy a pasar por la pantallita. A mí me gusta más el logo retro que tienen ahí, pero ahora tienen como un logo esto de Flat Design. Ya. Está viendo que por aquí en alguna parte están mencionados ciertos proyectos que complementan Flask, ¿ya? Pero de todas maneras, igual yo al final de esta slide les dejo algunas cosas que pueden ver. No es para que lo usen en la tarea tampoco. La tarea, todas las cositas las pueden hacer con lo que hemos visto durante el curso. Pero se puede ir complementando. Ya. Ahora, ¿qué cosas sí tiene? ¿Ya? Me dicen, oye, le falta todo esto, pero ¿qué es lo que sí trae? Enrutamiento trae una manera de decir tal path, redirígelo a tal lugar. Ese tal lugar va a ser similar a las vistas que veníamos trabajando nosotros en Django, es decir, funciones. Podemos ver cuando nos llega un request, si es que es un post, por ejemplo, qué datos tiene, qué tipo de request es, si es que es un get, ¿ya? Esto lo hace con una librería que trae integrada, que bueno, yo tengo apellido alemán, pero alemán no sé nada. Si alguien sabe alemán me puede decir, pero siempre fallo. Lo tengo anotado. Esto se pronuncia como Werkzeug, ya que es como trabajo y cosa. No sé si... herramienta en el fondo. Si lo vemos como literalmente es como herramienta. Entonces tiene esa librería que es para manejar los requests que le llegan al servidor.
Y también tiene algo muy parecido al DTL, ¿se acuerdan? Django Template Language. Aquí se utiliza uno que se llama Jinja, que van a ver que tiene bastantes similitudes. Definimos nuestro template, cosas con llavecitas, y esas cosas después las podemos reemplazar. ¿Ya? Y si bien no tiene como para gestión de usuarios, ¿ya? Para manejar o definir distintas estrategias de login, sí por lo menos podemos ver en los requests que nos lleguen si es que el usuario tenía cookies o si es que tenía alguna sesión. ¿Ya? Eso también se puede ver directamente con Flask. Entonces, ¿quiénes usan Flask? Yo lo había mostrado hace un tiempo cuando vimos Django, quiénes usaban Django. Está por ejemplo Instagram, YouTube. Flask también es algo bastante usado en la industria. Como les decía, principalmente se usa para hacer APIs. Hoy en día no es tan común que vayan a ver páginas que tengan la parte del frontend desarrollada en Flask, porque van a ver que es bastante sencillo para manejar datos. Entonces, distintas páginas como las que vemos acá, o no solo páginas, sino que plataformas, exponen APIs en Flask. Ustedes saben probablemente que igual esta información de qué tecnologías usa cada empresa son cosas que van cambiando segundo a segundo, y tampoco es como que vaya a estar desarrollado todo Netflix en Flask completamente. Lógicamente estas soluciones gigantes de tecnología integran distintos frameworks y pastelero tus pasteles. Pues acá, a cada necesidad que tienen, van a probablemente elegir algún framework que sea más ad hoc para eso. No sé si hay dudas hasta ahora, porque todavía no nos hemos metido en el código propiamente tal. Esto es como la introducción a este nuevo framework. Ya, veamos entonces, que se mueve un poquito de cómo se ve el código. Ya, ¿cómo se crea una aplicación en Flask? Yo instalo la librería Flask, creo un objeto de este tipo, y después creo una función que va a ser como una vista el equivalente a una vista de Django. Teniendo eso, ya tengo una aplicación web. Esto que vemos acá es una aplicación web, con esta poquita cantidad de código. Si lo comparamos, por ejemplo, cuando teníamos Django, tuvimos que hacer el startup, correr las migraciones, crear los modelos. O bueno, en realidad en estricto rigor no se necesita crear modelos para crear una vista en Django, pero crear dentro del archivo views.py una función que vendría siendo como esto, crear en el urls.py una ruta, ponerle un nombre a la ruta. Ya, aquí todo esto se hace solito, en un solo archivo. Entonces, vamos a... No es necesario que me sigan en este momento, porque después en la tarea van a tener que hacer algo como esto que voy a hacer yo ahora. Entonces voy a crear un nuevo proyecto. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí Flask 2025 clase 8. Ya elijo una versión de Python. Voy a aquí en esta misma ventanita. Ya, entonces, bueno, los que tenemos Windows, siempre cuando crean un proyecto nuevo aquí, tienen que ponerle eso de excluir carpeta, porque si no les va a andar medio lento el PyCharm, porque el antivirus ahí se pone a revisar las carpetas de PyCharm y cuando uno instala algo se demora bastante si uno no le da ese permiso. Siempre que uno crea un proyecto nuevo se demora un poquito. Voy aquí a abrir el terminal mientras tanto. Ya, y entonces voy a instalar la librería.
Primero voy a ver si es que estoy efectivamente... no, bueno, aquí me dice que estoy en el entorno que me creó PyCharm, ¿ya? Que se llama .vend, que es el que crea por default. Voy a ver aquí Python -version para estar doblemente seguros. Ya, yo lo escribí mal. Ya estoy con la versión 3.15, que es la... O sea, 3.13.5, que es la del entorno vector. Entonces aquí vamos a hacer pip install Flask. Ya. Y yo voy a crear un nuevo archivo acá. New Python file. Vamos a ponerle app.py. Y aquí vamos a importar con Flask. Import Flask. Creamos el objeto de la aplicación. Y aquí yo puedo crear una ruta. Entonces voy a crear la ruta raíz. Vamos a definir una función. Aquí, bueno, por lo menos me está ayudando PyCharm. Y vamos a devolver por ahora un texto nomás, ¿no? Pero ahí vieron un spoiler de que podríamos perfectamente devolver HTML y después vamos a ver que también podemos devolver JSON para nuestras API. Entonces, mi primer Flask. Volvamos al slide para mostrarle cómo usamos esto. Entonces, instalé Flask, lo creé este archivo, y ahora existe un comando que se llama Flask run, como ejecutar, muy similar al run server que teníamos en Django. Y esto me va a levantar un servidor, y ese servidor yo lo puedo abrir lo puedo abrir desde mi navegador. Entonces voy a poner aquí Flask run. Por default va a buscar algo que se llame app.py en el mismo lugar donde estoy parado. Pero si yo tuviera otro app2, creo que tendría que pasarle el nombre app2. Si no me equivoco. Y vamos a sumar en esta otra ventana. Vamos a hacer esto acá. Aquí. Ahí sí sale esto. ¡Listo! 4 líneas de código, una aplicación web completamente funcional. No es útil, no dije que fuera útil, pero es funcional. ¿Ya? Y esto es la base de lo que vamos a ver hoy. Esta es la estructura de un proyecto en Flask. Pueden trabajar perfectamente todo en un solo archivo. No sé si hay dudas. ¿Le está tincando más? ¿Le está tincando menos que Django? ¿Ven un paralelo? ¿Lo ven muy distinto? No sé. Profe, Pregunte. una duda, por ejemplo, ¿esto se hace únicamente porque trabajamos en PyCharm? Si trabajamos eventualmente, no sé, en Visual, ¿se puede hacer esto mismo? Sí, perfectamente. La única diferencia, el motivo por el cual nosotros trabajamos en PyCharm es porque te crea automáticamente el entorno virtual y lo vuelve más sencillo. Maneja las versiones de Python, las versiones de Flask, pero esto perfectamente lo podemos hacer en donde queramos, en VS Code. Alguien más retro lo hará en el blog de notas. no hay problema con eso, ¿ya? Estamos utilizando cosas que son transversales a Python. Pip, yo lo puedo usar, siempre yo tengo Python, puedo utilizar pip. Y si puedo utilizar pip, puedo instalar Flask. Perfecto. Profe, una pregunta, ¿cómo lo desinstalo? Porque parece que la embarré, lo ejecuté y estaba en la carpeta del proyecto 3. Ya. Creo que es pip uninstall, si no me equivoco. El comando para desinstalar algo. A ver. Pip uninstall Flask. ¿Quiere desinstalarlo? Sí. ¿Ya? Y si yo ahora pongo Flask run, debería decirme que no existe el comando. ¿Ya? Ok, entonces hay que instalarlo
en el proyecto nuevo, no sobre el mismo anterior. Claro, en el proyecto no. Ahora, como les decía, no es obligación que me sigan ahora. Si al final de la clase igual van a tener que empezar a hacer la tarea, y la primera parte de la tarea es un tutorial. ¿Ya? El enunciado tiene un tutorial de cómo hacer la mitad de la tarea. O sea, si solo siguen al pie de la letra el enunciado van a tener como un 4 por lo menos. ¿Ya? Así que... Y vamos a tratar de, por lo menos ese tutorial, vamos a tratar de empezarlo juntos el día de hoy. Voy a dejar instalado o no Flask. Install Flask. Para que continuemos. Entonces, una pequeña salvedad, ya, o un tip. Cuando estemos trabajando en Flask, hay una variable que yo puedo pasarle cuando yo pongo cierto Flask run, ya que es también una variable de entorno que se llama Flask debug, y eso me permite básicamente que a medida que va cambiando mi aplicación se reinicie automáticamente si es que yo genero cambios en mi código. ¿Cómo le pasa a uno una variable de entorno a una aplicación? Hay muchas maneras. La que tengo aquí en la diapositiva es en la misma línea. Antes del comando, yo puedo poner el nombre de la variable, o en una línea antes, la guardo en la consola donde estoy. Entonces, esto va a depender de en qué consola están. Quienes estamos en Windows, hay dos casos. Hay quienes vemos... Voy a volver aquí a PyCharm. Hay quienes, como su profe, que tiene esto acá que dice PS, que significa PowerShell. Eso es un tipo de terminal o de consola de Windows. Hay otra consola de Windows, que es esta de acá, que no tiene el PS. ¿Ya? No dice PowerShell. ¿Ya? Esta otra consola de Windows. Y quienes tienen Mac o Linux tienen otro tipo de consola. ¿Ya? Uy, está cargando esto, se va a demorar. Entonces, dependiendo de qué tipo de terminal tengan ustedes, es cuál de estas tres opciones debiesen usar, ¿ya? Como yo tengo PowerShell, entonces para poder pasar el Flask Debug, tengo que usar esta variante de acá. Entonces, voy a hacer eso, voy a copiar eso que está ahí. Y vamos a acá. Bueno, esta es la de la consola de Linux. Voy a cerrar eso aquí. Sí, todo acá. Y voy a volver a la que yo uso normalmente, que es esta PowerShell. Entonces, pongo en Flask Debug 1. Entonces, mientras yo tenga abierta esta pestañita, ¿ya? El valor de esta variable va a ser el valor que yo le dé, ¿ya? Entonces, cada vez que yo haga Flask Run sabe que estoy en el modo de debug, porque 1 significa, bueno, en binario significa sí, ok, true, verdadero. Por default, generalmente estas cosas son 0. Entonces ahora cuando yo ponga Flask Run, fíjense en lo siguiente. Voy aquí, voy al código aquí al ladito y voy a poner la aplicación acá. Vamos a hacer más. Ya. Aquí tengo mi aplicación. Ya. Y aquí dice mi primer Flask. Ya. Yo podría cambiar esto a que diga mi primera app. Y aquí debería reiniciarse solito. Vamos a ver si... No vi el reinicio. A ver. Ya cuando recargué la página y recién se reinició. Se demoró en detectar los cambios en el archivo. Que PyCharm guarda automáticamente, uno no tiene que poner como control S. Entonces detectó los cambios y reinició. Entonces, como reinició el servidor, si yo recargo la página, me aparece la nueva versión. Si yo lo hubiese tenido
con el caso default, ya que es 0. O sea, si ustedes no hubiesen puesto nada, o le ponen 0, si yo pongo aquí Flask Run, fíjense que aquí dice mi primera app, ¿ya? Pero si esto yo lo cambio, esta es mi app, ¿ya? Esto no debiese refrescarse hasta que yo venga y detenga el servidor, ¿no? Entonces de eso me sirve tener como el modo de Flask Debug. Cuando estoy desarrollando, me permite no tener que venir acá, detenerlo, ¿no? Levantarlo de nuevo con Flask Run, y ahora sí debería actualizarse. Ya, esta es mía. Eso igual no necesito que lo copien ahora, ya. Se los voy a mandar después cuando veamos el tema de la tarea. Entonces ustedes vieron en el código que yo tenía una función que devuelve un texto y esa función estaba marcada con algo arriba. Estas cositas en Python se llaman decoradores, que me permiten darle como metadatos a una función o a una clase. En este caso estoy decorando dos funciones con este decorador que se llama route. Entonces route lo que me dice es que cuando se llegue a esta ruta, cuando ya sea el navegador o un cliente, podría ser un postman, llegue a esta ruta, va a entrar a esta función, ¿ya? Entonces cuando llega a esta, por ejemplo, ruta terms, va a entrar a esta función que dice no tenemos términos de uso. No es muy interesante esa función en particular, pero aquí podemos ver que podemos tener dos rutas distintas. Algo importante, ¿ya?, tiene que ver con cómo se definen las rutas en Flask. Si la ruta termina en slash, por ejemplo, esta empieza en slash y también termina en slash, me va a aceptar la ruta tanto con slash como sin slash. Pero si no termina en slash, solo me va a aceptar la ruta sin el slash al final. Entonces, vamos a probar este ejemplo acá, con y sin el trailing slash, para que se vea la diferencia. Entonces, esta es una ruta de términos de uso. Vamos a definirla acá. Y en este caso no tiene un slash. Entonces, voy a... no tengo el modo de debug, que yo quería poner eso y lo saqué. Ya lo dejo con el modo debug 1. Vamos a hacer Flask Run. Recargo, ya, esta es mi app. Vamos a entrar acá entonces ahora a la ruta que dice terms. Dice, no tenemos términos de uso. Ya, si yo le pongo un slash adicional al final, me tira un error, me dice, esto no existe. 404. No existe. Pero si yo lo hubiese definido con un slash al final, ahí me acepta ambas. Entonces, voy a recargar acá. Primero que hice reiniciar el servidor, ahora sí. Ya. Con el trailing slash, ahí dice, no tenemos términos de uso. Se lo quito e igual me redirige a la que tiene el trailing slash, ¿no? Son convenciones del framework. Creo que son configurables. Yo sé que en Django son configurables, en Flask me imagino que sí, pero no recuerdo bien, no estoy seguro. Entonces, las rutas que hemos visto hasta ahora son como rutas, podríamos decir, estáticas. Es un nombre de ruta, pero no recibe valores. Pero al igual que en Django, nosotros podemos tener rutas dinámicas y le podemos pasar valores, y con la misma sintaxis que en Django, de hecho, con esta sintaxis que se llama converter. Entonces, dentro de un path de una ruta, yo puedo decir, por ejemplo, cuando me llegue una llamada a artistas / algo, voy a llegar a esta función. O esta de acá a la derecha dice, cuando me llegue una llamada o una solicitud a artist / un número, voy a entrar a esta ruta de acá. ¿Qué convertidores existen? Creo que son los mismos que teníamos en Django. String, número entero, número decimal. Y esto en realidad no se usa mucho, que es como path y
UID, que es como un tipo de secuencia de números separados por guiones. Probablemente vamos a usar siempre string, que es el default, ya si yo no le pongo nada, lo mismo que string, o número entero, que es un int. Generalmente lo vamos a usar para las IDs. Entonces, esto de acá, al igual que en las BIOS de Django, lo recibo como argumento, lo recibo como parámetro. Entonces, podríamos tener una ruta acá. Voy a aprovechar de copiar una misma y la modificamos. Que podría ser artists slash, vamos a ponerle int, y vamos a poner que esto sea un artist ID. Entonces ahí me dice que la función que yo tenga acá, que podría ponerle por ejemplo artist detail, artist detail, esa función tiene que recibir algo que se llame artist ID. Y esto que va a recibir de hecho va a ser un número entero, porque aquí estoy diciendo que tiene que ser un número entero. Entonces aquí adentro yo podría decir estás viendo al artista tanto. Guardamos, como estoy en modo desarrollo, en modo debug, me recargó. Entonces voy a ir aquí a artists slash 123 y me dice está viendo al artista 123. ¿Dudas? Sigamos. Ya. Hasta ahora todos los requests que hemos visto han sido de tipo get. Ya. Porque route por default se comporta como que acepta requests de tipo get. Pero yo puedo decirle a route que acepte más métodos HTTP con un segundo argumento que este array de métodos. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que cuando me llegue un put, un post o un delete a la ruta de artist slash tanto, vamos a poder hacer lo que dice esta función. Vamos a ver más adelante que dentro de la función, además, al igual que en Django, podemos diferenciar si es que el método era un put, o era un post, o era un delete. Ahí vamos a ver qué podemos... modo Parships. ¿Diga? Ah, no, perdón. Disculpe. Nada que ver. Sorry. Ya. En ese caso vamos a ver que podemos diferenciarlo dentro de la función que método era, ¿no? Entonces, fíjense, estoy más acá. Si la ruta que yo tenía ahora le pongo que solamente acepte put y delete. Ya. Voy a achicar esto acá. Le pongo que acepte solamente put y delete. Cuando yo recargue el navegador ya no me va a dejar entrar a eso. Bueno, put y post, en realidad no. Porque el navegador hace un request de tipo get. Entonces, yo llego a esta ruta y me dice, mira, la ruta sí existe, no es un 404. Pero el método que tú estás tratando de hacer no está permitido en esta ruta. Me tira ese error del método no allow. Si yo le agrego el get, somos todos felices porque ahí ya me va a permitir nuevamente, una vez que recargue el servidor, acceder a esa ruta. Fíjense, hemos pasado en 15 minutos por casi todo Django. El url.py, dios.py, bueno, cómo se manejan las rutas, los parámetros, los distintos tipos de métodos. Y también tenemos ciertos aliases. Si yo voy a crear una función o un endpoint que responda solamente a un método en particular, entonces existen estos aliases. Así como está .route, hay app.get. Y esto lo que hace es que solamente va a aceptar get. Entonces no tengo que decirle
cuál es su método, sino que le pongo app.get, ¿no? Lo mismo acá, pues, app.delete, esto solamente va a aceptar un delete. Y se imaginarán que si tengo app.get y app.delete, ¿qué más tengo? Ayuda, me olvidé. Post-put. A ver, ¿qué dijeron? Post-put. Post, put, ¿ya? Match. Patch, ¿ya? Get, post, put, patch y delete. ¿No? Entonces tenemos get, post, put, patch y delete, ¿no? Profe, una consulta ahí. ¿Sí? Ahí por lo que usted está diciendo, se puede utilizar tanto esta forma de especificar get, delete o los restantes, o la forma anterior que veíamos en la diapositiva anterior, que era Correcto. especificarle. Hay, no sé, por ejemplo, por temas de rendimiento, optimización, lo que sea, alguna diferencia entre utilizar una y utilizar otra, o es lo mismo en cuanto a resultados. ¿Hay alguna diferencia? Sí, mira, en términos de enrutamiento no va a afectar la performance. Enrutar algo, enrutar un request es algo que requiere muy poca performance, no sé, muy pocos recursos. Entonces no es como un tema de preocuparse por ese lado, ¿ya? No va a ser que sea más lento o más rápido. Esto permite que la sintaxis sea un poquito más clara y más declarativa. Es decir, esta función yo quiero que solamente se use para esto. La otra es más flexible. Me dice, esta función puede ser multi request. Cuando recibe un post va a hacer cierta cosa, cuando recibe un get va a hacer otras cosas. Entonces no es como que sean excluyentes necesariamente, ¿no? Hay Claro, que porque tener, en la anterior, perdón, en la anterior se podía mezclar, no sé, por ejemplo, un post o un get o un update. Entonces, claro, en el mismo endpoint se podría como hacer esa validación para lo que veíamos en ejemplos anteriores de estoy editando o estoy creando algo nuevo y que tome esta vía o esta otra vía. exacto. Esto es bastante, este esquema que estamos viendo en pantalla es bastante común cuando uno está exponiendo páginas, ya así como un HTML, y ese HTML tiene un formulario. Es el típico ejemplo. Entonces, cuando yo tengo un HTML que tiene un formulario, ese formulario va a tener un action que va a ir a parar a esta página. Entonces, ahí tienen dos casos. Pues el caso en que es get y el caso en que es post. Y eso nosotros lo habíamos visto en Django. Entonces, cuando es un get, yo voy a rellenar los campos del formulario con lo que vive en base de datos, por ejemplo. Y cuando es un post, yo en vez de rellenar los campos del formulario, voy a guardar cambios nuevos. Entonces ahí tengo una misma función que se comporta distinto dependiendo de si recibo un get o un post. Cuando nosotros hagamos APIs, probablemente no es tan común ver eso. No digo que esté mal, pero no va a ser tan común. Y en el caso de las APIs, generalmente uno tiene separadas las funciones. Ya tengo una función para un get, una para el delete, una para el patch y otra para el put. Lo que sí hay que tener ojo es que estas cosas pueden chocar, ¿ya? Por ejemplo, ya que me preguntan, punto get. Esta es mi app 1, esta es mi app 2. Ya. El caso del get quizá el más fome porque estas dos cosas son prácticamente equivalentes, ¿no? Y tengo estas dos, entonces vamos a ver si me recarga. Ya. Explota, porque debe decir por ahí que está definido dos veces la misma ruta, pero no sé dónde está el mensaje de error que sale. A ver, a ver.
Sí, parece que no es muy explícito el error. Ya, acá está. Dice, una vista está tratando de definir, o bueno, de pisar, de hacer override, ya, de un path que ya existe. Entonces, claro, uno podría decir, oye, pero estas cosas son distintas, no, pero por abajo esto está haciendo lo mismo que esto y ahí entran en conflicto porque es exactamente la misma ruta y uno no puede definir dos veces exactamente la misma ruta, ¿no? No miento. Uno no puede definir exactamente dos veces la misma función, pero sí, a ver, ya, yo sí puedo definir la misma ruta con distintas funciones. Y ahora no debería caerse, porque el nombre de la función era el mismo. Ya. Ahora no debería caerse. Ya. Y me tira otro. Hoy estoy con mucho zoom. Ya. Ahora, si me dice que está pisando una que ya existe, a ver. A.get, cuando llega acá dice que ya existía un A.get para lo mismo. Independiente de que yo no puse explícitamente get, esto por debajo está haciendo un get. Estoy pensando que el caso de la raíz puede ser un caso particular, ¿no? Ya. Lo que pasa es que hay casos en que van a haber rutas que van a entrar en conflicto, pero no porque sean exactamente la misma ruta, sino que, por ejemplo, yo puedo tener... de hecho, vamos a tomar acá abajo. Yo puedo tener un artist ID con el converter y sin el converter. Ya, entonces aquí está saliendo el artista, voy a ponerle aquí int. Ya está viendo el artista string. Entonces esto se comporta bastante similar a cuando lo habíamos visto en el url.py. En el primero que entre, el primero que haga match es donde se va a quedar. Déjame ver si es que aquí no tengo nada roto en este momento. Bueno, acá también nuevamente puse artist detail str. Ya. Entonces, si yo pongo aquí algo que haga match con un número, va a entrar a este de acá y no alcanza a llegar al siguiente, ¿no? Si pongo aquí algo que no haga match con un número, ya, no entra al de acá, ya, y llega al siguiente. Pero si este yo lo pongo más arriba, nunca voy a poder llegar al segundo porque todas las cosas hacen match con un string. Un número también hace match con un texto. Así pongo 1, 2, 3 acá. Ya, a ver. No les mentí, a ver. Qué raro. Esto es raro. No sé por qué. Esto es muy extraño para mí. Quizás le estoy puro mintiendo. Me volví mucho a usar ChatGPT. Uno se pone igual que ChatGPT, se pone mentiroso. 1, 2, 3. Ya no. Según yo en Django esto es distinto. Cuando hace match con el genérico, no entra al siguiente. Independiente de eso, normalmente tienen que tener ojo con eso, ya de que pueden encontrarse con casos donde haya rutas que entren en conflicto, ya que eso era como el punto al que quería llegar en realidad. Tienen que hablarlo. No sé por qué pasa, eso lo voy a anotar porque me entra duda. Según yo, yo creía que esto iba a hacer match con un string igual.
pero por lo que veo no. Según en Django así. Y hay que tener ojo con eso, con las rutas que pueden entrar en conflicto. No sé si hay más dudas, comentarios. Ya. Entonces vimos que teníamos estas maneras de llamar a las rutas, ya sea con el route o con las funciones. Nosotros en Django teníamos una manera de referirnos a las URLs a través de su nombre, y ese nombre era como un alias que nosotros le poníamos dentro del archivo de urls.py. ¿Cuál es la gracia de eso? Que si yo tengo mi URL de, por ejemplo, detalle de artista, a mí me da lo mismo, a mí como template, a mí como código, me da lo mismo si hoy en día la página de detalle de artista está en /artist_detail y el día de mañana está en detail artist, o está, lo cambio en español y es detalle de artista. Yo le pongo un nombre a la vista, no a los slash a la ruta, y ese nombre es el que yo puedo utilizar para poder identificar esa vista. Y eso también estaba lo en la tarea. De hecho hubo gente que tuvo descuento por eso, por poner la vista en duro, hardcodeada, en vez de ponerlo como lo habíamos hecho en clase, que es usando el URL. Aquí existe algo parecido, solo que el nombre que le pasamos, ¿ya?, va a ser el nombre del mismo endpoint, ¿ya? Es que este ejemplo está muy fome porque aquí no se alcanza a ver, pero aquí se supone que hay otra función que se llama terms, ¿ya?, que es la que teníamos antes. Esas terms delete, a ver. Claro, aquí yo, con el último ejemplo que puse, claro, probablemente debería haberle puesto terms delete, ¿ya?, para que quedara más claro. Pero en el fondo lo que yo le paso al URL for es el nombre de la función. ¿Y qué es lo que me devuelve el URL for? Lo que está aquí adentro del slash. Entonces, en base a eso, yo me puedo referir a una función o a una ruta en base al nombre de su función, independiente de dónde yo lo estoy asociando. Entonces esto me sirve, por ejemplo, para poder crear enlaces, ¿ya?, a una página de detalle de algo o una página de lista de algo. Y ese enlace va a ser agnóstico hacia el día de mañana esta ruta cambia. Le importa solo el nombre de la URL. Entonces, esto también, en el caso de aquellas URLs que reciben argumentos, ¿ya?, el URL for recibe una secuencia de argumentos con los mismos nombres que recibiría esa URL. Entonces, aquí por ejemplo estoy llamando a la función URL for. Vamos a buscar la función que se llame artist, y esa función le vamos a pasar un artist ID, en este caso con un valor 1. Entonces todo esto me va a generar la ruta de esa función. Que la teníamos acá, ¿no? Que me parece que es la misma. Bueno, yo le puse artist details. Vamos a devolverlo un poquito, a ver, vamos a borrar este ejemplo acá. Vamos a dejar esto con el caso sencillito, que vuelvo a hacer un get. Es solamente un get, por lo tanto no requiere methods. ¿Ya? Y vamos a poner que, bueno, artist details también está bien ese nombre. Ya, estás viendo al artista tanto. Entonces, vamos a ver primero si es que esto está funcionando. No hemos roto nada. Ya, está viendo al artista tanto y desapareció int porque recargó. Entonces, ahora podríamos aquí en el home, vamos a utilizar el URL for. Entonces, podemos hacer el
artista 1 está en... Aquí, vamos a level 4. Esto tengo que importarlo así. Artist details. Artist. Lo voy a copiar. Artist details. Y le vamos a pasar un parámetro, que en este caso el parámetro se llama artist ID, que sería 1. Artist ID igual. Y este tengo que importarlo. Entonces, si vamos al home, me dice, el artista 1 está en /artist/1. ¿Y de dónde sale ese /artist? De esta ruta de acá. Entonces, si el día de mañana esta ruta yo la cambio y le pongo artistas, yo no tengo que ir a cambiar el código acá. Esto se va a actualizar. Entonces, imagínense, yo tengo enlaces o botones que me llevan a una página de detalle. No tendría que editar mis templates si es que estas rutas cambian el día de mañana. Simplemente yo me refiero al nombre de la ruta, no al path que tenga. No sé si hay dudas hasta ahí. Ya, sigamos. Entonces, esto es un detalle menor. Esto me permite como... A ver. Que no sé si la raíz es el nombre correcto. Es como el dominio. Pero esto me permite que, por default, la ruta es relativa. ¿Ya? Fíjense que... Volvamos al anterior. Por default, cuando yo pinto esta ruta me está diciendo... con respecto a la página, vámonos, aquí sale, con respecto a la página donde esto está desplegado en este momento. Esto me sirve para hacer enlaces internos dentro de una página. Si yo esto lo pongo en un... De hecho, podemos verlo. Si esto yo lo pongo en un href de un enlace, me va a llevar a eso porque va a reemplazar la última parte. Pero a veces yo quiero poder... hacer referencia a una página que no está dentro de mi mismo sitio, puede estar en otro lado, y en ese caso yo tengo que ponerle todo el dominio completo / lo que corresponde. Pero aquí vamos a ver, A es igual a href, es igual va. Tengo que estar cambiando de idioma esto porque estoy con otro teclado. Ya. Y aquí... Voy a tener que poner esto entre comillas acá. Vamos a ver si funciona. Creo que lo escribí bien. Entonces aquí estoy diciendo la tienda tanto está en tal parte y aquí le puse un enlace y vamos a hacer los enlaces acá. Y vamos a cerrar ese enlace / estas llavecitas para poder hacerlas tengo que cambiar de idioma el teclado. Es lo que hace que después se me corra todo el texto. A ver, veamos si esto quedó bien. Recargo. Entonces el artista 1 está en acá. Bueno, está mal escrito eso, pero el artista 1 está acá, ¿ya? Y si se fijan, aquí abajito me sale que a pesar de que la ruta es relativa, cuando yo le hago clic me va a llevar a algo que incluye ya donde estoy parado, ¿no?
Entonces me muestra, estás viendo el artista 1. Recuerden que esto como texto no incluía todo lo anterior. Pero para que lo incluya, existe el parámetro guión bajo externo. Entonces, si yo le paso a una ruta el parámetro guión bajo external, cuando lo convierta a texto va a incluir todo eso. Que en el caso de cosas que están dentro de la misma página no aporta mucho, pero en el caso de enlaces externos, que es algo que también probablemente van a querer ver en la tarea, puede que les sirva eso, ¿no? Entonces, eso, para poder enviar lo que hemos visto hasta ahora, que estoy enviando texto, ya, y ese texto el navegador lo está convirtiendo en HTML. Todavía no hemos hecho una API. Pero antes de que veamos propiamente tal cómo hacer una API con Flask, profundicemos un poquito más respecto a cómo podemos efectivamente armar HTMLs, armar páginas un poquitito más complejas, porque ya se fijaron que solo para enviar un enlace aquí, dentro de un string ya se empieza a poner media rara la sintaxis y tengo que estar escapando las comillas. Esto como que no escala mucho. Entonces nosotros podemos hacer algo muy similar a lo que hacíamos en Django. Podemos hacer templates y podemos tener archivos estáticos. Como los CSS, por ejemplo. Ya. Entonces Flask, out of the box, recién instaladito, me permite tener estos templates y tener estos archivos estáticos. Entonces, ¿dónde los vamos a definir? Por convención, van dentro de una carpeta que se llama template. Van los templates. Vamos a ver que estos se parecen bastante a los que hicimos ya con Django. Utilizan este motor de template que se llama Jinja. Y vamos a definirlo dentro de archivos que son .html. Y en esos archivos HTML vamos a tener como ciertos espacios para poder rellenar con valores. Y para poder después pintar estos templates, vamos a utilizar una función que se llama render template. Y esta va a recibir el nombre que le pusimos al template y además varios parámetros separados por coma, que es muy similar al context. El context nosotros teníamos un objeto de Python con llave valor, ya, artista tanto, formulario tanto, hora tanto, nombre tanto. Aquí en vez de pasarlo dentro de un objeto, lo vamos pasando en argumentos para esta función de render template. Entonces esta función recibe n argumentos. El primer argumento es el nombre del template y de ahí en adelante son las cosas que se van a poder leer dentro de ese template. Muy similar a lo que se hace con el context. Entonces, veamos cómo se vería esto. Partamos por ejemplo como por el template. Vamos a tener un template súper sencillo, que es muy similar de hecho al ejemplo que les acabo de mostrar. Va a tener un enlace que me lleva a una página de un artista en particular, ¿ya? Y tiene un título que dice bienvenidos. Voy a copiar eso ahí y lo vamos a guardar en un archivo de templates. Entonces aquí en mi aplicación de Flask, clic derecho, New Directory. Ya, aquí no tenemos que anidar template, no se acuerdan, template dentro de Music, después template de nuevo. Estamos playa, Flask es más relajadito en ese sentido. Ya, templates, y dentro de templates, sí tengo que escribirlo bien. Ya, para seguir la convención. Si escribo template con doble T, por ejemplo, no lo va a pillar. Y aquí vamos a crear, ¿cómo creamos home? No, home.html. Ya este es nuestro template. No sé qué me está reclamando acá de la sintaxis. Es que ahí lo quedó con .html.py. Ah, porque le puse, ya, gracias, muchas gracias. Le puse archivo Python. Entonces, aquí, new, era file nomás. Con .html. Ya. Y este de acá lo elimino. Muchas gracias.
delete. Acá está. Entonces este es un template y entre llavecitas leo un valor, por lo tanto esta va a ser una cosa que va a tener que recibir en el render template. Muy similar a las cosas que recibíamos en el context. Entonces la ruta hacia el primer artista. Eso dice, route first artist. Entonces veamos cómo haríamos eso en nuestra función que maneja el endpoint. Volvamos aquí. Ya vamos a render template, le pasamos el nombre y esta variable de acá, el nombre de este argumento, es lo que estamos leyendo dentro del template. Y aquí estoy usando un URL for artist, esto va a ir a buscar la función que se llama así y le pasa ese argumento, que en nuestro caso creo que se llama artist detail. Igual voy a copiar esto acá y lo modificamos. Ya, entonces teníamos esta ruta en el home, vamos a pisarlo, se llama index, vamos a pisarlo ahora, vamos a reemplazar y ahora se llama home, tenemos un render template, voy a importarlo, actions, import, ya, y acá nuestra función se llama artist details, así que tiene que llamarse así, artist details. Entonces por arte de magia vamos a ir al home. Ya, y está el título aquí, bienvenidos, y aquí está el enlace al artista número 1. Ya, y que recuerden que lo que hizo el URL for es esta parte de acá, ¿no? ¿Ya? Pero cuando uno hace clic en un enlace relativo te lleva a todo eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Reclamos? ¿Nos estamos divirtiendo? ¿O nos estamos aburriendo? Es la última clase, pues no se me aburren. ¿Les gustaba más Django? ¿Les gustaba más el 18? Están con tragedia porque está cada vez más lejos, bueno, cada vez más cerca, el próximo 18. Siento que este está fácil, pero no me quiero confiar. Ya, o sea, tienen traumas de Vietnam, porque Django también a ratos se puede ver como fácil. No, pero sí, esto es más sencillo, ¿ya? Pero como les decía, pues más limitado. Y otra cosita es menos estructurado. Es súper fácil que un proyecto en Flask quede horriblemente desordenado. Porque a diferencia de Django no te obliga a hacer las cosas con cierta estructura. Entonces es muy fácil que en un proyecto Flask quede todo en un archivo y una ensalada de funciones para arriba, funciones para abajo. Ya, en ese sentido, Django como que puede ser más riguroso, pero te ayuda también, te encamina. Dice cierta carpeta para tal cosa, las URLs por un lado, ya, los modelos por otro, etcétera, etcétera. Pero sí, efectivamente esto es mucho más sencillo, pero se aplican los mismos conceptos, ¿eh? Que era lo que les decía al principio de la clase. Como todo lo que hemos visto hasta ahora no es como borrón y cuenta nueva, sino que es todo esto que hemos aprendido de cómo funcionan las cosas dentro de una aplicación web, lo podemos hacer también con este otro framework. Aquí les dejo la documentación para que vean cómo funciona Jinja, que para efectos prácticos de lo que vemos nosotros en este curso en realidad se parece mucho al DTL, al Django Template Language. Ya, archivo estático vive en una carpeta static. Podemos tener lo mismo que teníamos en Django, ya los scripts de Python. Podemos tener la hoja de estilo, podemos tener imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo usamos dentro de un template? En Django teníamos un helper que se llamaba static. ¿Ya? Aquí también tenemos algo similar. ¿Ya?
solo que lo obtenemos directamente a través del mismo URL for que nosotros ya habíamos conocido desde antes, pero ahora con un argumento en particular. Le vamos a decir que a URL for que vaya a buscar un archivo. Entonces, veamos cómo sería esto, por ejemplo, para un CSS. Si yo tengo un archivo CSS dentro de mi carpeta static, yo llamo a la función URL for. El primer argumento le paso la palabra static. Segundo argumento le paso un filename, le digo el nombre de ese archivo. Entonces, toda esta ruta de acá va a apuntar a dónde está el archivo. En este caso, un archivo CSS. Entonces, todo esto de acá lo que está haciendo es aplicando este estilo o esta hoja de estilos CSS a este documento. Veamos cómo eso. Ver para creer. Entonces, new directory, vamos a agregar static, ¿ya? Y vamos a crear aquí un new file, ahora sí, no Python file, vamos a ponerle style.css, ¿ya? Y alguien me dice un color para no estar hablando solo. No me abandonen. Curso. Un colorcito. Un color, pues materia primero básico. Ojo rojo. Ya. Entonces, color. Ya, vamos a ponerle aquí un color rojo. Podría ser FF11 rojo. Sí. Se la está dando diseñador el profe, ¿ya? Muy rojo, poquito verde, algo de azul. Ya. Entonces aquí estamos diciendo que los textos H1 van a ser de este color. Ya. Y ahora tengo que ir al template y agregar el link para poder aplicar esa hoja CSS. Lo voy a copiar de la slide porque estas llavecitas de verdad me matan en este teclado. Está cambiando de idioma para tipear llavecitas. Ya. Lo que pasa es que, como les contaba la clase pasada, tengo unos amigos que me invitaron por el fin de semana para las fiestas patrias y ha sido un fin de semana muy largo. Así que estoy de visita en otra ciudad. Por eso estoy usando un teclado que no es mío. Ya. Han sido 2 meses de fin de semana. Como debería ser septiembre. Ya. Este enlace acá. Ya. Estoy aquí con el href. Estoy diciendo que use el URL for, static, ya, y el filename. Entonces, si es que esto lo hice bien. En el home debería cambiar de color el texto de bienvenidos. Ya lo cargó. Sí. Bueno, hay un H1. Sí, un H1. A ver. Carguémonos. Y vamos donde quedó. Aquí style sheet, style.css. Ya hay que los archivos no tengan ese color. Quizás yo escribí mal el color. Voy a poner, por darme la diseñador, pero según yo está bien. Error de sintaxis quizás, porque el CSS debería tener un punto y coma. Vamos a ver. Recargamos acá. Y así los H1 deberían ser rojos. Si me está tomando el CSS, no sé, a ver aquí, está dentro del head, es un link, es del tipo style sheet. Ya.
no se está aplicando el estilo. Por acá. Profe, tendrá que ver que el rojo lo puso entre comillas. Según yo, me dio un error de sintaxis, pero probemos. Era eso, efectivamente. Qué raro que no me dio error de sintaxis cuando lo vi acá. Claro, ahí sí lo toma. De ahí. A ver qué tan rojo era el rojo que ya había puesto. ¿Sí? Ya, tan mal no estaba. Entonces, claro, ahí toma el... Gracias, muchas gracias. Ahí toma el CSS que le pasé yo, gracias al uso aquí del Blur4 con static. Lo mismo si quisieran agregar un archivo JS, lo meten dentro de static y ahí le pasan el file. Entonces, ahora sí vamos a ver algo que, bueno, en primer lugar vamos a ver que sirve para páginas, pero después vamos a ver que también podemos utilizarlo para nuestras APIs, que es el manejo de los requests y de los response cuando nos llegan a nuestras funciones en Flask. Entonces, vamos a ver que hay un objeto que se llama request, que no quiero que confundan, por favor, con el objeto requests en plural de la librería request, ¿no? Dentro de nuestras funciones de Flask vamos a poder acceder a request en singular y se nos provee de hartas cositas, de hartos datos. Si llamamos request.method, nos dice si es un get, post, put, patch, delete, es el método HTTP. Si llamamos a request.form, nos va a entregar un diccionario con los datos que fueron recibidos en el caso de que sea un post enviado desde un formulario. Ya, eso viene con un tipo de formato que se llama form encoded, creo que es el nombre, como codificado como formulario. Cuando yo envío argumentos que son estos como de búsqueda, por ejemplo, cuando uno envía un formulario con get, es el típico ejemplo, que yo le mostraba que aparece un signo de interrogación arriba y después cosas separadas en la misma URL. Eso se llaman query params y vienen en request.args. Entonces es el equivalente a form, pero es para los formularios que se hicieron con método get. Y finalmente, si es que yo recibí un request y el body es de tipo JSON, también existe esta función request.json, que lo convierte a un objeto de Python. Le interpreta como un objeto JSON como un documento JSON y lo convierte a un objeto de Python. Entonces, con todas estas cositas yo puedo ver cuáles son los datos que me llegan y qué características tiene el request. Ya no solamente veo la ruta, sino que además puedo ver el request propiamente tal. Entonces, ¿cómo se ve esto dentro del código? Yo uso directamente aquí la variable request y puedo empezar a ver, acceder a todos los datos que vimos recién. Entonces, por ejemplo, acá, en nuestro endpoint de detalle de artista, vimos que recibe dos cosas, que esto ya se empieza a parecer un poco a lo que habíamos visto cuando teníamos un formulario, ¿cierto? Puede recibir tanto un get como un post. Y estos dos ejemplos que salen acá abajito son como ficticios, pero la idea es que se entienda como la estructura que tendría esto. Si es que yo recibo un post, voy a guardar los datos en algún lado y después puedo volver algo así como ya, el artista tanto, ahora se llama tanto. ¿Ya? Estamos asumiendo, por ejemplo, que el formulario traía un campo que se llama nombre. Y si es que no recibí un post, entonces estoy en el caso de un get. ¿Ya? Yo podría decir, el nombre del artista es tanto, es lo que recibí en el get. Entonces, aquí estoy leyendo
el tipo de request. Y fíjense que los datos vienen de lado distinto. Cuando es post, ¿ya? Vienen de un form. Y cuando es get, vienen de, en este caso, de un query param. Esto yo creo que podemos tener esto en la slide. Desde la slide que llevo acá. Ya, entonces aquí teníamos este artist details. Ahora tengo este que se llama artist a secas, ¿ya? Que puede recibir get o post, ¿ya? Request también tengo que importarlo de Flask, ¿ya? Flask.request. Entonces yo podría tener, por ejemplo, un template con un formulario. Ah, mira que tenía HTML. HTML. Entonces, aquí podría tener estoy pensando que tiene que hacerle render a este. Que no quiero modificar este ejemplo acá, ¿no? Para no tener que hacer render. No, miren, en vez de hacerlo desde un template, voy a pegarle desde Postman a este mismo endpoint, ¿ya? Y le voy a pegar primero con un post simulando un formulario. Entonces va a ser un post con los datos form encoded, y después le voy a pegar con un get, ¿ya? Y voy a mandarle datos en los query param. Entonces esta ruta es artists/id. Este se llama artista, así que no choque con ninguna de las anteriores. Sí, porque si hago un template voy a tener que pintar ese template y usar el render form, entonces como que ya se pierde la simplicidad de este ejemplo acá, que es como un ejemplo bien sintético en todo caso. Entonces, el programa que habíamos usado ya en ocasiones anteriores para poder probar nuestra API. Siempre hay hartas maneras de probar la API, pero la otra puede ser, por ejemplo, utilizando nosotros mismos en la shell de Python, podemos usar IPython. Ya, primero voy a ver, ya, si es que hago un 2, 3 acá, ya le hago. Esto es un get, ya, porque no tiene API v1. Esto lo tenía guardado de otra parte, ¿no? Simplemente es artist 1, 2, 3. Ya, entonces fíjense. Aquí me está diciendo el nombre del artista, ya. En este caso 1, 2, 3, el parámetro que le pasé es none, porque no le estoy mandando nada como query param. Pero ahora yo le puedo mandar aquí como query param. Los query param se mandan aquí, una interrogación, ¿ya? Y yo le pongo name, ¿ya? Vamos a hacer autorreferente, vamos a poner al profe Sam. Y ahora me dice el nombre del artista, 1, 2, 3 es Sam. Ya. Estos datos fueron enviados de la misma manera que cuando un formulario se envía con un get. Vienen aquí en la URL. Si yo esto lo cambio a un post, ¿ya? Estos van a seguir siendo query params. Pero aquí fíjense, en el caso del post, aquí yo no estoy leyendo los query params, estoy leyendo los datos que vienen en el form.
Entonces aquí nuevamente debería decirme none. Ya, el artista 123 ahora se llama none. Para poder mandarle los datos, simulando lo que haría un formulario, a ver, creo que debe ser esto. Aquí vamos a simular lo mismo que hace un formulario cuando nos lo envía. Ya, name, ya, y vamos a ponerle, no sé, profe. Voy a enviar esto. Ya, entonces dice, el artista 123 ahora se llama profe. Entonces esta misma vista, dependiendo si recibió un post, lee los datos de un lado, si lo recibe en un get, los lee de otro. ¿Dudas? Ya. Otra cosita que podemos hacer es que esto también les va a servir para la tarea, ¿ya? Ya que no nos estamos divirtiendo porque pregunté y ni siquiera dijeron una gotita. Por último, los chantajeo emocionalmente con que esto les va a servir para su nota. Es cuando reciben un request. A veces ustedes quieren decir, ¿saben qué? Tengo que levantar cierto código de error porque alguien no tiene permiso para hacer algo, porque no encontré algo, ¿no? Entonces la función abort me permite levantar un error específico HTTP y normalmente uno va a querer que ese error, el significado, el código de ese error tenga que ver con lo que pasó, ¿ya? Remontándonos a la clase 1, los errores 200 algo, o sea los errores 400 algo son culpa de la persona que envió el request, culpa del cliente. Los errores 500 algo son culpa del servidor y los 200 algo son códigos de éxito. Y así como tenemos esta función para poder levantar un error específico, también tenemos funciones para enviarme o enviar al cliente a otro lado. Y fíjense que esto uno lo puede componer con este URL for. Entonces si es que alguien trata de entrar a index, lo va a llevar a la ruta de home. Y ahí también uno puede redirigir hacia este URL for, el mismo que habíamos usado antes. Podemos pasarle parámetros, hacer rutas más complejas, etc. ¿Y hay, profe, ¿y hay una ruta por defecto? No, la ruta, si uno no tiene ninguna ruta, no está registrado nada. Uno tiene que registrar siempre por lo menos esta, o algo. No, pero yo digo, si alguien se mete al sitio y pone una ruta que no corresponde, ¿no lo podría mandar a un authorizer, por ejemplo? Ah, ya sí, no sé cómo se hace eso, no sé la sintaxis. Una ruta por defecto que sea un redirect a un authorizer, una cosa así. Sí, probablemente el route lo acepta, pero la verdad no me sé la sintaxis. Me imaginaría que podría ser algo como así, como un asterisco. Así como un catch all. Oye, dale con este teclado a cambiar. Bueno, el día que pille el asterisco lo dibujo. Pero a ver, mirando el teclado puede que haya algo así como un catch all. La verdad lo ignoro, pero debí saber en otro framework. No lo pillé nunca. Ya. Tengo el teclado de mi computador. Estoy con un notebook con un teclado externo. Alt 42 es el asterisco. Sí. Churra. Se me fue para abajo donde apreté Alt, pero ahí apareció. Claro, una cosa así probablemente, pero la verdad no sé. La sintaxis como para poner una ruta que atrape todo. Okay. Quizás ruta vacía. Voy a ver si lo alcanzo a averiguar en el break. Pero ese tipo de ruta se le suele llamar catch all, ¿ya? Así como que atrape todo. Ustedes van a trabajar en React en el próximo curso. Puede que ahí también vean enrutamiento en React. Y claro, existen esas estrategias de si llegaste a una página que no existe, redirigir a otra en particular.
Aquí voy a dejarlo con la raíz, que es la que estaba, ¿no? Ok. Pregunte. Ahí en el ejemplo donde dice index return redirect, si yo le quito el redirect, ¿igual se va al home? ¿O necesito el redirect para ir al home? Es que a ver, esto de acá, si le quitas el redirect, esto va a devolver un texto, porque URL for solamente devuelve un texto. El redirect es lo que permite que me vaya a la otra página. Pero, veamos un ejemplo. Voy a poner acá. Ya. Yo tengo en este momento esta página, bueno, esta función de Flask que se llama home y me pinta este HTML de acá que es el que estábamos jugando nosotros, ¿ya? Entonces yo voy a crear otra acá, ¿ya? Que se llama index, ¿no? Y no le voy a poner redirect por ahora, para que veamos qué es lo que pasa. Entonces, esta que se llama index va a llamar a la función URL for. URL for lo que va a hacer buscar aquella que se llama home, va a encontrar esta de acá, ¿ya? Y esta que se llama home va a ver cuál es su ruta y va a mostrar esta de acá. Entonces, esta página de acá lo único que va a hacer me va a mostrar un slash, ¿ya? No va a ser muy interesante, pero veámoslo. Voy a entrar a slash index, ¿ya? Slash index. Y me muestra un slash, nada más, porque me devolvió el texto del URL for. Entonces, si ese texto yo se lo paso a la función redirect, esa función se va a encargar de redirigirme hacia esa página. Tengo que importarla desde Flask, sí. Import desde Flask. Entonces ahora esto devuelve el slash que ya vimos y redirect dice te voy a redirigir a slash, y cuando me redirija a slash debería terminar en esa página ahí. Entonces voy a recargar ahora la página de index, ¿ya? Y me redirigió a la raíz, que es un slash solito, y me lleva al mismo. No sé si eso responde la duda. Sí, es que acabo de entender cómo funciona el URL for y con eso ya me di cuenta por qué es necesario el redirect. Muchas gracias. Bueno, ya, sí, siempre devuelve el texto, ¿ya? Ya, entonces, yo les comentaba que Flask, lo que hemos hecho hasta ahora, devuelve un texto que, bueno, el navegador lo va a interpretar como HTML. Sí, yo siempre les he comentado esto. Si yo le mando un texto plano a un navegador, el navegador va a tratar de esforzarse por hacer un HTML válido. Le va a poner un head, un body, ya, lo va a poner dentro de algún nodo de texto. Pero la gracia es que esto también se puede utilizar para otros tipos de datos, no solo para texto plano o para HTML. Entonces, por default, cuando yo devuelvo algo como string, va a ser interpretado como un HTML. Pero si yo devuelvo, por ejemplo, un objeto de Python, lo va a devolver como un documento JSON, ¿ya? Entonces lo convierte, y ¿esto qué hace? Por debajo incluso el request, el response va a tener el tipo de dato, ¿ya? Va a decir que es application JSON. Todo esto lo hace Flask automáticamente. Entonces esto ya me sirve, por ejemplo, como para definir una ruta de una API. Estoy devolviendo datos. Entonces, voy a agregar esto acá. Lo vamos a llevar a la slide, o sea, esto de la slide lo vamos a llevar al código. Voy a cambiarle la ruta así para que tenga aquí arriba el prefijo API, por ejemplo. Ya está, va a ser la raíz de la API. Entonces cuando yo haga un get a API, me va a devolver esto de acá, ya no como un HTML, sino como
A ver. Ya, me están chocando de nuevo las rutas. Si le sale eso, ya. Ojo porque probablemente están repitiendo el nombre. Entonces aquí voy a ponerle API home. A ver ahora. Ya, entonces aquí me devolvió datos, ¿no? Si yo veo acá, voy a recargar esta página acá. API, yo miro el response, ya, y me dice content type es un application JSON. Me devolvió datos. Si yo aquí en cambio devolvía texto, el content type es text HTML, ¿ya? Ahí tengo un texto. Ya, vamos a limpiar acá. Recargo la misma ruta. Ya. Y este aquí, content type, es un text HTML, ¿no? Entonces Flask lo convierte automáticamente dependiendo de qué es lo que yo estoy devolviendo. Ahora, a veces yo voy a tener ciertos datos y yo quiero que lo devuelva como JSON explícitamente y no quiero que Flask lo convierta, ¿ya? Eso pasa, por ejemplo, cuando uno devuelve un número o una fecha. Si yo quiero que específicamente sea en formato JSON, tengo que declararlo, decirle, ¿sabes qué, Flask? No quiero que envíes esto como texto plano, no quiero que lo convierta a HTML, devuélvelo como JSON, ¿ya? Y para eso tenemos la función JSONify. Entonces, en este caso, si yo quiero devolver un número para que lo convierta en, bueno, vaya con el formato application JSON y todo, tengo que utilizar esta función que se llama JSONify. No sé si va a ser algo muy común que vayan a tener que ver, devolver números, pero son casos en los que podría aparecerles ese problema. Y eso es todo lo de Flask, toda la teoría, ¿ya? Miren, en breve, vimos que era un microframework, vimos las funcionalidades básicas, el enrutamiento a través de el @app.route o @app con los métodos HTTP, get, post, put, patch, delete. Vimos que podemos levantar un servidor web con Flask Run y que tiene su propio manejo de request, ¿ya? Y ya en estos requests podemos ver el método, podemos ver el form data, podemos ver los datos que vienen en el get, ya los query param. Podemos ver los templates, ya. No vimos cómo se hace eso, escapa un poco al alcance del curso, pero pueden verlo en la documentación de Flask. Tampoco es necesario para la tarea cómo pueden acceder a los headers, ¿ya? De autorización y cómo pueden acceder a los headers de cookie, ¿ya? Vimos que no tiene todo este poder que teníamos en Django. Muy simple, todo en un archivito, rápido, straightforward, directo. Y a pesar de todo esto, yo les decía al principio, bueno, igual podemos ir extendiéndolo. ¿Y cómo lo extendemos? Con librerías externas que complementan Flask. Van a notar quizás una tendencia en la estética de estas librerías, ¿ya? Para poder tener un ORM, existe Flask SQL Alchemy, ¿ya? Que esto permite que yo defina modelos y que esos modelos, al igual que en Django, permitan crear automáticamente tablas en las bases de datos. Para hacer APIs REST, así como Django REST Framework, ¿ya? Existe Flask RESTful, ¿ya? Sale un gatito ahí, REST, ¿ya? Como descansando. Para poder hacer formularios tenemos Flask WhatDevForms, ¿ya? Aunque la sigla pueda parecer que significa otra cosa, que también es autogeneración de formularios. Y para tener un admin existe Flask Admin. Todas estas cosas son proyectos independientes, ¿ya? El uno del otro, son complementos que existen para Flask. Así que, dicho eso, aquí se acaba la materia del curso, hasta aquí llega, ¿ya? Vimos en la primera mitad de esta clase todo lo que hemos visto en 7 clases hasta ahora, pudimos
aplicarlo a un framework nuevo y donde las cosas son bastante más sencillas, pero tiene menos poder. Pero ese poder que le falta se le puede complementar, como por ejemplo con alguna de las extensiones que estamos viendo acá. Entonces, antes de que vayamos al break, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios, porque a la vuelta vamos a comenzar a desarrollar la tarea 2. Y ahí sí quiero que traigan el PyCharm listo para crear un proyecto nuevo. ¿Dudas? Ya, entonces, como no nos estamos divirtiendo, nos vamos a dar un break para que se diviertan un poquito más. El profe Jaime les daba 30 minutos, ¿cierto? Sí, recuerdo que sí. Último día nadie se enoja. Ya. Yo le voy a dar un poquito menos, le voy a dar 29 porque estamos pasaditos. ¿Ya? Entonces son... un cuarto para las 9 entonces. Sí, 1:45. Ya. Que soy re malo para el cálculo mental. Así que nos vemos a las 8:45, ¿ya? Para empezar a desarrollar la tarea 2. ¿Eso, mi gente? Perfecto. Vale, profe, Recording gracias. stop.